Vamos a desarrollar ahora el segundo panel, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como todos sabemos, en 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que marca 17 objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, como les llamamos, que encajan perfectamente en la visión estratégica de la contratación pública. De hecho, el objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, habla expresamente de los contratos públicos, cuando en la meta 12.7 incluye promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Pero la compra pública estratégica conecta con muchos más objetivos. Por ejemplo, con la contratación pública socialmente responsable conectaría con el ODS 5, igualdad de género, con el 8, trabajo decente y crecimiento económico, y con el 10, reducción de desigualdades. Por otro lado, la contratación pública ecológica, además de con el objetivo 12 que ya he citado, pues estaría relacionado con el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, o con el 13, acción por el clima. Y la contratación pública de innovación se relaciona directamente con el objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. Además de esta relación entre la contratación pública estratégica y los ODS, también la contratación pública abierta conectaría con el ODS 16, instituciones justas, sólidas y transparentes, y la colaboración público-privada en las diferentes modalidades que regula la contratación pública, pues estaría relacionado con el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Este panel va a tratar, por tanto, de la relación entre los ODS y la contratación pública. Y para ello tenemos tres ponentes de reconocido prestigio que voy a presentar brevemente porque tienen unos currículums muy extensos. Por un lado tenemos a la doctora Yocasta Guzmán, que es especialista en reforma, contratación pública y transformación digital y ha sido directora general de Contratación Pública de República Dominicana. Tenemos también aquí a mi izquierda a don Miguel Alejandro López Olvera, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de codirector del Observatorio de Contratación Pública de México. Y finalmente tenemos a don César Augusto Romero Molina, que es profesor de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Cada uno de ellos va a dar una visión y va a tratar un tema distinto sobre esta relación entre los ODS y contratación pública. Y para ello tienen en torno a 15 minutos y al final dejaremos un poco de tiempo para ver si podemos dar paso a las preguntas. Vamos a comenzar con la doctora Guzmán. Doctora Guzmán, si los ODS entendemos que vienen a ser como la estrella polar de la contratación pública, ¿por qué no existen, o al menos yo no conozco, iniciativas que establezcan indicadores de los ODS vinculados a las compras públicas? Es decir, ¿podríamos establecer indicadores en cada uno de los ODS vinculados a contratos públicos para medir resultados? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación a los profesores que organizan este evento ya en su 13ª edición. Muy interesante todos los temas tratados hasta ahora y no deja de sorprenderme, y quiero tratarlo antes de comenzar, cómo ha reaccionado el tribunal según lo que planteaban las anteriores exponentes con relación a la transparencia en la contratación pública, porque parte de lo que se puede hacer con la contratación pública tiene que ver obligatoriamente con la transparencia, y la transparencia en todas las fases del proceso. Yo quise traer algunos ejemplos de lo que fue el proyecto que llevamos a cabo en República Dominicana y que todavía está trabajándose intensamente porque es un trabajo continuo. Y la vinculación de la contratación pública a los ODS tiene que ver en que en la contratación pública es que la administración tiene recursos
siempre decimos, ¿en qué se gasta el dinero o el presupuesto público? Se gasta en pago de la nómina, pago de la deuda y contratación pública. Entonces, si no vinculamos los ODS a la contratación pública desde su concepción, desde que estamos diseñando un proceso, entonces no vamos a tener dinero para poder cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Eso es particularmente lo que hemos venido planteando. Y lo dividimos en 4 grandes objetivos de inclusión social, crecimiento económico, sustentabilidad ambiental y gobernanza. En cada uno de esos grupos de los objetivos de desarrollo sostenible hay que hacer inversión. ¿Y de dónde va a venir esa inversión? Del presupuesto público obligatoriamente. No puede venir de otro lado, no lo hay. Incluso los últimos informes que hay es que no solamente se ha estancado todo el avance que había habido con relación a los ODS, sino que ha retrocedido, porque venimos del COVID y venimos también de la guerra, que hay una guerra, en 17 países del mundo hay guerra, y eso ha vuelto el comercio, todo lo que es los sectores productivos completamente en jaque mate. Entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese dinero público, y cuando lo decidamos tenemos que saber que debemos utilizarlo de la mejor manera, eficientemente, pero también desarrollando los sectores productivos. Nosotros decimos, el Estado normalmente se piensa que compra todo sofisticado, pero muchas de las cosas que compra el Estado no lo son. Por ejemplo, en los países de América Latina, pocos de nuestros países compran armamentos militares, sino que lo que compran es lo básico. Y si compran lo básico, ¿cómo es posible que sea tan difícil para las micro, pequeñas y medianas empresas, para las empresas de mujeres, para los pequeños productores de la agricultura familiar, participar en la contratación pública? ¿Por qué no pueden participar? Por lo complejo que hacemos en los pliegos de condiciones. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que vamos a exigir, y luego entonces ver cómo vamos a dar oportunidades. Sobre todo porque en todos los países del mundo el Estado es el mayor comprador, y sobre todo también porque en todos los países del mundo el tejido empresarial es micro, pequeña y mediana empresa. Si no le damos oportunidades a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la contratación pública, entonces estamos frenando el desarrollo de nuestros países. ¿Qué compra? ¿Qué compra el Estado? Productos médicos, alimentos, combustibles, materiales educativos, equipos informáticos, automotores, imprenta, muebles, y dependiendo del plan que tenga cada gobierno va a tener un enfoque especial. Bueno, pues en ese enfoque especial tiene que entrar la contratación pública como una herramienta estratégica para que haya inclusión y para que haya un desarrollo sostenible. Si no se introduce esa información desde el principio, si no se diseñan procesos teniendo en cuenta el mercado, entonces nunca va a poder haber desarrollo y cada vez va a ser más difícil alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el 1953, Estados Unidos tiene políticas específicas para incluir a todos los sectores vulnerables en la contratación pública. Y ellos dicen, si tenemos que partir un contrato para que pueda haber inclusión, lo vamos a hacer, y lo hacen. Claro, eso ha ido progresivamente mejorando, y han sido, en una ocasión que estuvimos hablando con ellos, nos dicen, mira, esto es, cada año se incrementa el porcentaje de cumplimiento, pero hace apenas unos años pudimos cumplir con el 23% del presupuesto del gobierno federal dedicado a MIPYMES, a personas con discapacidad, a minorías, a mujeres, y ahora han incluido también a las personas LGBT. Y para eso tenemos que cambiar de una visión extremadamente jurídica a una visión más estratégica.
Y claro, eso necesita que comience el cambio por nosotros, por los que estamos en la contratación pública, para que podamos vender esto que es un producto que no necesita una inversión mayor que la decisión política de hacerlo, porque el dinero ya está. El dinero destinado a la contratación pública ya está, y lo que hay es que establecer todo un mecanismo para que entonces hagamos esos procedimientos de compras públicas más inclusivos, sostenibles y sobre todo con una participación igualitaria entre iguales. Porque no podemos decir que las MIPYMES pueden competir con grandes empresas, porque esa es una utopía. ¿Qué elementos necesitamos? Poco. Compromiso político, que los políticos entiendan que esas son políticas públicas que realmente reditúan en el corto, mediano y largo plazo. Y es como decimos, hacer política de la buena. ¿Qué necesitamos? ¿Cambiar mucho la ley de compras y contrataciones? No, necesitamos analizar la base legal que sirve a la administración pública. Las constituciones, los acuerdos internacionales, otras leyes que tiene la administración que nos dan elementos suficientes para intervenir si estamos claros en que esta es una medida necesaria e impostergable. ¿Qué tenemos que hacer también? Coordinar todos los esfuerzos, coordinar y vincular los esfuerzos y los recursos que haya. Tú tienes recursos para transparencia, pero esos recursos se administran diferentes a lo de compra pública. Y tienes recursos para el tema de empoderamiento de la mujer, pero ninguna de esas agendas se hablan. Entonces lo que hay es que realmente poner a hablar esas agendas, unificar esos recursos y trabajar en la dirección de dar oportunidades. ¿Qué hay que hacer también? Incorporar, además de las instituciones, a todos los otros actores, proveedores, MIPYMES, mujeres, órganos rectores, veeduría ciudadana, y para todo eso necesitamos información, necesitamos capacitarles y necesitamos también ofrecerles asistencia técnica. Y cambiar ese enfoque de trabajo y tener a compras públicas como una herramienta de desarrollo y simplificar los procesos y esos pliegos de condiciones que muchas veces ni los mismos abogados entienden. Políticas verticales que pueden ser previsiones legislativas, no necesariamente normativas, pueden ser no leyes, pueden ser decretos, reglamentos, resoluciones, procesos exclusivos para esos sectores, ofertas por volúmenes parciales, lotificación, reducción de garantías y simplificar el pago de impuestos. Es decir, son todas acciones que puede iniciar la administración perfectamente. Capacitar, dar máxima publicidad a todo, por eso quedé un poco en shock con esas últimas sentencias, porque definitivamente la contratación electrónica es, como decía el moderador de uno de los paneles anteriores, es el sol que desinfecta y elimina todos los microbios. Porque que haya tanta publicidad tiene que ver mucho con el comportamiento que ha tenido la administración durante mucho tiempo en todos nuestros países. La contratación pública se ha visto como un botín político. Entonces, hasta que eso no pase de un botín político a algo que genere confianza en la ciudadanía, entonces va a ser necesaria la transparencia total. Cuando haya confianza, puede haber menos transparencia a ese nivel tan explayado. Regionalizar las compras, aquí ustedes tienen las comunidades autónomas, y sobre todo identificar de aquello que compra el Estado, qué pueden estar proveyendo esas empresas. Hacer todo un ecosistema con acciones previas, acciones permanentes y sobre todo fomentar la transparencia en todos sus límites y saber que esto no es algo que se puede hacer de un día para otro, sino que necesita toda una planificación y poco a poco se va avanzando en el tiempo. Es decir, no podemos pasar de que no haya MIPYMES casi participando a que haya MIPYMES participando en la cantidad que nosotros queremos. ¿Qué nosotros podemos decirle?
Gráfica me interesa mucho que la vean porque nos demuestra cómo al aumentar la publicidad en los procesos aumenta la participación de los proveedores. Si no hay información sobre los procesos de compra desde la convocatoria, entonces no hay información suficiente para que se preparen. Igual como las adjudicaciones en compras van siendo similares para MIPYMES, para mujeres, y cómo lleva una relación directa con las adjudicaciones totales. Y cómo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se incrementa la participación de la mujer en las compras públicas con todo el proceso que se llevó y se ha llevado para que ellas participen. Los procesos difundidos aumentan enormemente, las mujeres inscritas en el registro de proveedores también, se puede ver el crecimiento por región, aumenta la cantidad de contratos adjudicados en procesos competitivos, los procesos adjudicados a mujeres, y se trabaja en todo el territorio para que se puedan incorporar más proveedores en el territorio. Eso que hicimos nos dio excelentes resultados cuando el COVID. Cuando el COVID, todos los países te excluían la publicidad de los procesos por la emergencia que había. Allá obligamos a publicar los procesos, claro, se daba poco tiempo dependiendo de lo que se necesitaba, y eso nos llevó a que se pudieran adjudicar no solamente alimentos, temas de salud, sino también alimentos, artículos variados que se necesitaban, y tuvimos en el menor de los casos una participación de 3 proveedores promedio, y en el mayor de los casos 44 proveedores. Las MIPYMES resultaron adjudicadas con el 41% y las mujeres con el 22%. Las mujeres pasaron de participar solo en procesos de escasos montos a participar en licitaciones públicas. Y ayer se hablaba de identificar en cuáles bienes o servicios podían proveer las mujeres, y nosotros decimos las mujeres están capacitadas para proveer cualquier servicio que requiera la administración si conocen que tienen la oportunidad. Nosotros decimos lo que no se mide no mejora, y introdujimos indicadores del uso del sistema de compras, del e-procurement, y medimos esos indicadores. ¿Qué resultó con el tiempo? Que los indicadores que en principio estaban en rojo pasaron a verde en el transcurso de un año, y esos indicadores específicamente son la planificación de compra, la publicación de procesos, la gestión de procesos, la administración de contratos y las compras a MIPYMES y mujeres. Y todo fue mejorando en la medida en que se iba midiendo. ¿Cómo se relaciona con los ODS? Volvemos al principio. El Estado es el mayor comprador y el mayor ejecutor de obras. Por ejemplo, en el sector agua, ¿cuántos acueductos se construyeron? ¿Cuántas personas se impactaron con la construcción de esos acueductos? En el sector salud, ¿cuánto se ha adjudicado en medicamentos? ¿Cuántos hospitales se han construido o reconstruido? ¿Cómo eso ha beneficiado a la población? En educación, ¿cuántas escuelas se han construido? ¿Cuántos niños han podido participar en la escolaridad precisamente por eso? ¿Cómo ha mejorado el nivel educativo en el tiempo? Claro está. Pero todo eso se puede ir contabilizando. ¿Y qué podemos hacer con los datos? Mejorar nosotros como administración, no solamente el mercado, sino que la administración también vea cómo van esos resultados y realmente los utilice para mejorar. Hay un histórico en los procesos de emergencia que pasamos muy rápidamente, pero que quisimos incluirlo para que tengan la información, y luego eso también nos permitió hacer un benchmarking internacional acerca de cómo estábamos comprando nosotros y cómo se estaba comprando a nivel internacional. Nosotros hemos promovido un modelo similar a nivel de la región,
Y quedan dos desafíos importantes, que son desarrollar indicadores que reflejen la contribución de las compras públicas a los ODS, porque no los hay. Si bien se menciona la contratación pública, no se dice cómo se va a medir esos avances, y nosotros lo que lanzamos aquí es una propuesta porque creemos que el observatorio es el lugar ideal para que se considere la integración de uno o varios equipos para analizar la posibilidad de presentar una propuesta de indicadores sobre la base de las informaciones que generan los sistemas de compra para medir los avances en los ODS. Eso va a ayudar a la administración y va a ayudar a la sociedad también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guzmán. Y bueno, ahí queda lanzado el reto para el observatorio y para el Congreso, ¿no? Definir unos indicadores que liguen los ODS con la contratación pública. A continuación, el profesor López Olvera nos va a hablar de la experiencia de México, cómo han implementado los ODS en las regulaciones sobre contratación pública, y también desde su experiencia nos va a hacer una propuesta sobre cómo incorporar los ODS en la contratación pública. Él viene acá ahora. Muy buenos días, muy contento y muy agradecido de estar en este Congreso Internacional de Contratación Pública en su 13ª edición. Y la verdad es que esto es muy bueno, que haya este tipo de discusiones. Estamos en España, pero realmente nos debe interesar mucho la contratación pública, porque si bien cada uno de nosotros vivimos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra provincia, en nuestra colonia, pues realmente lo que sucede en una parte del mundo nos afecta a todos. Estamos viendo pues una crisis hídrica muy importante que está afectando a muchas regiones. Yo ahora tengo la oportunidad de estar aquí y ustedes el día de mañana van a tener la oportunidad de estar en América, de estar en México, de estar en Argentina. Posiblemente algunos de ustedes, sus empresas, van a querer invertir en Latinoamérica, y por eso nos importa la contratación pública, por eso nos importa que existan reglas que realmente cumplan con las directivas y con las finalidades que persiguen nuestras constituciones, pero sobre todo, ya lo mencionaba el doctor Rodríguez Arana, sobre todo velar por la dignidad de las personas. La dignidad es el centro del ordenamiento jurídico hoy en día, y la dignidad creo que en realidad es la estrella polar que debemos de perseguir, y la contratación pública es un mecanismo para poder encontrar, para poder llegar a esa estrella polar. Y en ese sentido, pues felicitar y agradecer a los profesores Jimeno Feliu, Moreno Molina, al profesor Rodríguez Arana, desde luego a los profesores que también están involucrados en este gran proyecto, que es los observatorios de contratación pública, que nos ayudan a ir monitoreando cómo están los ordenamientos jurídicos en esta materia. Y en los últimos años, los doctrinarios especialmente han venido diciendo que tenemos que ver a la contratación pública de una manera diferente. Pero creo que nos hace falta dar el gran paso. Desde mi punto de vista, creo que la contratación pública ha llegado a un momento cumbre en el que realmente tenemos que vislumbrarlo de una manera diferente. ¿Cómo debemos de ver a la contratación pública? Como un derecho fundamental, como ustedes le denominan, o como un derecho humano. La contratación pública es transversal a los 17 objetivos de la Agenda 2030, porque cada uno de esos objetivos se refleja en los derechos
que protegen nuestros ordenamientos, tanto las constituciones como también los tratados internacionales que hemos firmado todos los países en materia de derechos humanos. Entonces creo que esa es la nueva visión con la que debemos de tratar a la contratación pública. Nosotros seguimos un modelo de ordenamiento jurídico, de constitución, de norma fundamental, basado en dos partes, ¿no? La primera parte que contiene los derechos fundamentales y la segunda parte que contiene la organización estatal. En el caso de México, la contratación pública tiene su fundamento en el artículo 134. La contratación pública se reconoció en la Constitución de 1917 en un parrafito en el título que se llama Prevenciones Generales, es decir, en los temas, en las cuestiones, pues que donde cabe todo, ¿no? Y entonces ahí metimos a la contratación pública. En las constituciones anteriores no aparecía una cláusula de contratación pública y así ha sido el tratamiento. Y entonces tenemos una visión de la contratación pública pues demasiado formalista, demasiado privilegiada, como le decía el doctor Rodríguez Arana, privilegiada para las administraciones públicas. Y esa visión debe cambiar, porque la contratación pública realmente debe estar al servicio de los ciudadanos y al servicio de las personas. Tiene que ser una actividad que esté realmente protegida y que esté garantizada para cumplir con las finalidades constitucionales y especialmente con los 17 objetivos de la Agenda 2030, porque si no, no vamos a poder avanzar y vamos a seguir tratando a la contratación pública como siempre se ha tratado. Es decir, seguimos avanzando sobre un Volkswagen o, como le decimos en México, un bochito, donde pues sí, le vamos cambiando el motor, le vamos cambiando algunas partes, lo vamos decorando bonito, pero en realidad tenemos la misma carrocería y debemos de cambiarla, siguiendo con la línea del automovilismo que abrió el profesor Jimeno Feliu, ¿no? Tenemos realmente que tener un auto de carreras propio de nuestras realidades actuales y propio de nuestras problemáticas actuales. En 1990 se empiezan a crear estos derechos humanos que son de última generación, y la contratación pública es un derecho humano de última generación, como el derecho a la ciudad o el derecho a la buena administración o el derecho al mínimo vital, que son derechos que se integran por un conjunto de derechos ya reconocidos en nuestros ordenamientos jurídicos, pero que precisamente nos ayudan a potenciar los derechos humanos que congregan esos derechos humanos. Entonces, la contratación pública es un derecho humano que tiene un fin en sí mismo, es un derecho humano autónomo, porque todos tenemos derecho a la contratación pública. La contratación pública tiene que ser transversal a todas las actividades. En las universidades tendrían que dar una materia que se llame contratación pública. ¿Por qué? Porque los ingenieros, los médicos, los abogados, los artistas, como vimos ahorita el ejemplo del pintor que hizo un cuadro, todos tienen derecho, ¿sí? Todos tienen que tener la posibilidad de que el Estado contrate sus servicios. Y ahí está la perspectiva de la igualdad para todos. La contratación pública no es un privilegio para unos cuantos. Los proveedores no son contratistas, no son proveedores de una persona, de un político, de un gobierno, de una administración. Los contratistas, los proveedores, son proveedores del Estado y tienen que ofrecer las mejores condiciones. Por eso, todos tienen que conocer de materia de contratación pública. Así como en las universidades o en muchas carreras hay una materia que es Derecho, en donde les enseñan pues algunas materias propias de la especialidad.
Así la contratación pública tiene que ser transversal para que realmente todos puedan conocer las reglas y puedan tener esa perspectiva de que sus servicios pueden ser prestados, pueden ser contratados por el Estado. La contratación pública, en ese sentido, pues tiene que cambiar las reglas, y la contratación pública es un ciclo que inicia desde que se discuten los presupuestos públicos en los congresos, desde que se elaboran los planes de contratación pública. Ahí hay aspectos muy importantes en donde tenemos que revisar, y no solamente en el ciclo de selección del contratista, en el ciclo de los contratos, de la revisión de las cláusulas de los contratos, en la ejecución de los contratos. La contratación empieza desde mucho antes. La tecnología ayuda a potenciar la contratación pública. Todas las personas que ya están en edad y con las ganas de trabajar, de producir, tienen que ir al registro de las personas, tienen que ir al registro de las empresas a registrarse, y posteriormente tiene que ir al Ministerio o la Secretaría de Hacienda a darse de alta, pues obviamente, para poder pagar sus impuestos. Entonces, ahí hay una base de datos muy importantes que no se habla con las bases de datos de contratación pública. Ahí está la interoperabilidad de la contratación pública. Las administraciones públicas, que en el caso de México son alrededor de 4,000 administraciones públicas municipales, administraciones públicas locales y administraciones públicas federales, no se hablan. Y entonces un proveedor se hace millonario en una administración pública municipal. Con eso le basta. Y entonces ahí tenemos que poner la lupa, porque puede haber temas o hay temas de corrupción. Y entonces la selección de los contratistas tiene que ser transparente. Por eso es muy importante la interoperabilidad en las contrataciones públicas, para que todas las bases de datos o para que todas las personas puedan tener la posibilidad de darse de alta. Algunas pues no podrán o no querrán venderle al Estado, pero tienen que contar con esa prerrogativa, con ese derecho de poderle ofrecer sus bienes, sus servicios a las administraciones públicas. ¿Qué cambia en ver a la administración pública como una actividad formal estatal establecida en nuestros ordenamientos a verla como un derecho humano? Bueno, porque todos tendríamos la posibilidad de poder ir a demandar violaciones al derecho humano a la contratación pública. Actualmente, pues por lo menos en México, esa posibilidad está cerrada, y solo las personas que participan en procedimientos de contratación pública están legitimados para impugnar procedimientos o contratos celebrados con el Estado. A pesar de que se habla de la participación en las contrataciones públicas, pues solamente es un aspecto formal que realmente no se cumple, y entonces las personas tendrían que tener esa posibilidad de poder someter a una revisión al órgano de control o a revisión judicial a una decisión que está tomando las administraciones públicas. Las administraciones públicas, el Estado, tendría que ir velando por el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030 y, pues, de alguna manera obligando u orientando a los empresarios y a las personas hacia ciertas políticas y hacia ciertas actividades. Si el Estado compra 200 o 300,000 patrullas, tiene que establecer la política de que esas patrullas tienen que ser con las nuevas tecnologías. No puede comprar autos, no puede comprar autobuses para la prestación del servicio público con que usen todavía diésel o gasolina, que contamina mucho. El Estado es el obligado a reorientar las políticas y a cumplir precisamente con estos objetivos.
¿Cuál es una de las propuestas? Porque realmente en los primeros capítulos de las constituciones se llaman de los derechos fundamentales y sus garantías. Entonces, primero tendríamos que cambiar las cláusulas de contratación pública del artículo 134 al capítulo de derechos humanos, porque la contratación pública es una garantía, es un mecanismo para garantizar los derechos humanos de las personas. Y no podemos estar gastando el dinero, despilfarrándolo, porque también el dinero es limitado, en construir una refinería, en construir un Tren Maya o en construir un aeropuerto que solamente le da servicio a unas cuantas miles de personas, ¿no? Entonces, en México tenemos 3 aeropuertos. Tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un desastre. Tenemos el aeropuerto que se quedó sin construir, pero que sin embargo lo estamos pagando porque ya teníamos contratos celebrados con las empresas. Y tenemos el nuevo aeropuerto que construyó el gobierno actual. Entonces, ese tipo de acciones para el Estado no puede ser y tendríamos que contar con la posibilidad de impugnar esas decisiones como ciudadanos, como usuarios, como personas, para que se proteja la dignidad. Y entonces, en ese sentido, creo que las leyes de contratación pública, al menos los de México, está segregados algunos temas como la construcción de infraestructura y la construcción de obra pública y la adquisición de bienes y servicios. Entonces, en el caso de las infraestructuras, que está también en la Agenda 2030, en el caso de las infraestructuras, creo que también tiene que tener otro tratamiento desde el derecho humano a la contratación pública. Realmente las infraestructuras, veo que en China y en África se están construyendo nuevas ciudades modelo. Bueno, pues esos grandes proyectos creo que para respetar la soberanía popular tendrían que pasar por la aprobación, esos grandes proyectos tendrían que pasar por la aprobación del Congreso y no por la aprobación de los órganos de contratación pública. También allá tenemos problemas graves en materia de profesionalización, que también es una materia, es una actividad transversal, tanto a la contratación pública como pues a todas las actividades que realiza el Estado. En México, los titulares de contrataciones públicas son designados directamente por los titulares de los gobiernos y por los titulares de los ministerios y por los titulares de los ayuntamientos. Entonces, en un municipio, cada 3 años cambian todas las personas que están encargadas de las contrataciones públicas. A nivel local y a nivel federal, también cada sexenio cambian todos los titulares encargados de la contratación pública. Y entonces también tenemos que eliminar o moderar algunos principios que ahora tienen la categoría de dogmas, como el principio de jerarquía, ¿no? Porque ahí hay un aspecto muy preocupante y muy relevante para los temas de corrupción. Entonces, se compra por una indicación, se compra a tal empresa por una indicación del propio presidente o del titular del ministerio. Entonces, por eso la contratación pública tiene que ser vista como un derecho humano, ¿sí?, que se garantiza a partir de otros mecanismos y de otros derechos humanos. Por ejemplo, proponemos con el querido profesor Rodolfo Cancino, que también ha estado en este foro, la creación de un Código Nacional de Contrataciones Públicas. Nosotros tenemos alrededor de 5,000 regulaciones en materia de contratación pública. Tenemos 33 leyes de adquisiciones y 33 leyes de obras públicas, y cada administración pública tiene la posibilidad, la potestad de expedir sus propias regulaciones en materia de contratación pública. ¿Listo? El acuerdo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo tiene sus propios acuerdos de contratación pública, entonces está todo totalmente desarticulado
el tema de la contratación pública y realmente es muy rico venir a estos foros, ¿no?, para poder compartir en nuestros respectivos países estas experiencias, cómo estamos aquí en Europa, cómo estamos en América, y poder pues hacer de la contratación pública una actividad que beneficie a la dignidad de las personas. Es mi propuesta. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, profesor López Olvera, por esta visión de la contratación pública como garantía de los derechos humanos. Desde luego, en el ámbito de la Unión Europea no cabe duda que la contratación pública está muy relacionada con el derecho a la buena administración. Ahora el profesor Romero Molina nos va a hablar de un aspecto muy concreto, que es la relación de los ODS, en concreto de la contratación pública con el ODS 16, instituciones justas, sólidas y transparentes, y de cómo los sistemas de contratación pública, a través de la transparencia, pueden prevenir la corrupción y promover la rendición de cuentas. Gracias. Muchas gracias. Cuando países como Colombia tiene un déficit habitacional en 5.24 millones de hogares, podemos estar hablando de 20 millones de personas. Cuando las necesidades básicas insatisfechas de agua potable alcanzan el 20% del país y se mira presupuestalmente cómo ha sido, entre comillas, la inversión pública, pues nos damos cuenta que hay algo que falla y debemos repensar el sistema de política pública estratégica en materia de contratación, de cómo se dan los controles en las fases previas de la contratación estatal, es decir, la precontractual, la de ejecución, que es la contractual, y la post, que es la liquidación del contrato, porque algo está pasando. El gobierno colombiano en el año 2018 expide lo que se llama, a partir del COMPES, que es el Consejo de Políticas Económicas y Sociales, el COMPES 3918, y privilegia los ODS para lograr un desarrollo sostenible. Es decir, vamos a afincar la contratación pública desde los ODS, lo relaciona y nos dice el 16 que tiene una clara relación con lo que aquí vamos a observar. Entonces nos dice el gobierno, ODS 16, ¿qué nos reclama la ciudadanía? Que se reduzca la corrupción y los sobornos. Colombia fue noticia mundial porque campañas presidenciales fueron permeadas por Odebrecht, como sucedió en Ecuador, como sucedió en Perú, como sucedió en otros países latinoamericanos. Entonces, el gobierno dice, vamos a empezar a controlar este aspecto y a producir normas que regulen el aporte a campañas electorales, a evitar que se utilicen dineros de los ciudadanos para financiar este tipo de actividades, y genera la posibilidad de crear instituciones eficaces y transparentes para que rindan cuentas. Ya hablábamos en sesiones pasadas de que la rendición de cuentas no puede ser algo formal. Estamos llenos de rendición de cuentas desde el punto de vista de la formalidad, pero es que la rendición de cuentas debe ser sustancial, que produzca efectos, que impida la corrupción, que impida la mala destinación de los recursos públicos. Porque si nosotros observamos en América Latina, la rendición de cuentas en América Latina
la rendición de cuentas con muchas leyes se ha desarrollado desde el punto de vista formal. Gracias. Luego hay que buscar que genere efectos y que la participación social, como lo decía el profesor Jimeno el día de la instalación del seminario, fuera el eje del control sobre la contratación pública estratégica. La participación ciudadana es vital para que el Estado haga mejor las cosas. Y no se le puede cerrar la brecha para que intervenga. Entonces, en Colombia, la participación ciudadana no requiere estar estructuralmente organizada. Una veeduría ciudadana de vecinos no necesita reconocimiento en Cámara de Comercio, no necesita estatutos, pero como asociación puede pedirle informes a la administración pública. ¿Por qué? Porque es un derecho de la sociedad obtener información del Estado. Se quiso inicialmente meter un poco de censura a la participación ciudadana. Una decisión de la Corte Constitucional dijo que no era posible, que había un derecho fundamental. Entonces, es una de las estrategias que ha generado el Estado para recuperar esa confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Esta intersección entre los ODS, como se desarrolla en la gobernanza colombiana y siguiendo un poco los criterios de la OCDE, genera que hay unos principios de contratación ya por todos estudiados y conocidos acá, y nos genera una intersección que es rendición de cuentas sustancial, que produzca efectos, que no solamente la participación se reduzca en el plano de la factibilidad del contrato, sino qué resultados me generó, es decir, cuál ha sido la eficacia de a quienes va destinada esta contratación pública, porque es en últimas de resultados. Menos recursos públicos con un mayor alcance. Las finanzas públicas son limitadas y debe buscársele una mayor eficacia en términos de resultados óptimos para la ciudadanía. ¿Qué metas se fija el gobierno? Que el Estado de Derecho se consolide a través de la participación ciudadana, que haya garantías a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, que cuestiones como la vivienda digna se supla y el Estado empiece a ser más estratégico en generar políticas públicas de vivienda para superar esas necesidades básicas insatisfechas, y que se dé un proceso de planeación, desarrollo sostenible mediante la contratación pública eficaz y transparente. Esto es no solo formal, sino sustancial. De igual manera, nos lo ha explicado durante mucho tiempo Carmen de Guerrero, la capacitación, la formación de los servidores públicos que intervienen en todo este proceso contractual es vital, pero también hay que capacitar a la sociedad civil. Si tenemos personas capacitadas, el control social sobre el Estado va a ser mayor y va a generar mejores resultados. El uso de tecnologías, ya nos lo ha dicho en muchas oportunidades Isaac Martín Delgado, Javier Miranzo en sus textos de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial. Hay que saber utilizar estos mecanismos, sobre todo para analítica de datos, y saber si están bien sectorizados los objetos contractuales por parte del Estado. Y finalmente, la cooperación y la gestión pública destinada a los mejores resultados en beneficio de la población. En América Latina ya no es admisible que el Estado siga intentando llegar a los más necesitados y los recursos públicos se pierdan en esa ejecución. Entonces, ¿qué necesitamos? Sociedad civil fuerte, un Estado que se dedique a fortalecer los derechos fundamentales, que son los mismos derechos humanos
a que nos dice la ONU cuando fincó estos objetivos de desarrollo sostenible, y en el caso que nos ocupa en este momento, la relación del ODS 16, de paz, justicia e instituciones fuertes con la contratación pública. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres que han cumplido perfectamente con el tiempo y que han dejado un espacio para que puedan hacer preguntas o si hay alguna intervención. Gracias. Gracias. Excelente la mesa, felicidades. Una pequeña acotación y la experiencia es más pensando en, digamos, el derecho de Centroamérica, los varios países, y evidentemente por ser costarricense pues conozco de primera mano nuestro caso. Un caso que recientemente introduce la Ley General de Contratación basado en lo que la OCDE, dado el proceso de adhesión de Costa Rica a OCDE, se nos ha planteado como mejores prácticas de contratación pública. Y si bien es cierto, se introdujo todo el capítulo de contratación estratégica para Yocasca, un poco la valoración, pero igual si alguno quiere comentar, el asunto de usar la contratación pública para tratar de contestar el déficit del Estado para con el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, asociaciones de mujeres, asociaciones comunales, porque por un lado está la contratación estratégica. Ayer yo hablaba del tema del objetivo número 3 de la Agenda 2030 en relación con la parte de medicamentos, pero los demás objetivos tocan también otros capítulos. Y a la vez la misma ley también introduce la competencia. Y a la competencia estos aspectos pues no le causa mucha gracia, son distorsiones y provocan que los mercados no funcionen perfectamente. Y es cierto que hemos dicho constantemente que el valor por el dinero, la eficiencia y la eficacia, y los fondos públicos no sobran. Y los fondos públicos, el tema y el dilema es que se usen los recursos de fondos de contratación pública para tratar de contestar lo que otros canales del Estado no han podido cumplir, y entonces ahora se usa la contratación pública para tratar de que eso sea por ahí evacuado, sin hacer todo lo otro, que es ayudar a educar, ayudar a que las pymes tengan capacidad de generar su propia capacidad empresarial. No se les ofrece ni siquiera cómo constituir una empresa, y quedan ahí y se adjudican ahí, y los contratos terminan siendo pues algunos bien hechos, otros no son bien hechos, pero por ahí tenemos ese dilema, ¿verdad? Entonces, la valoración va más en línea de que los fondos públicos exigen ser utilizados con eficiencia y eficacia. Los fondos públicos no son altamente limitados, y de ahí que se promueva mucho más ahora generar las alianzas público-privadas, donde el inversionista pone el capital a responder ante un Estado que en este y otro montón de temas, que lo decía Alejandro un poco con el tema de la contratación pública y derechos humanos, ¿verdad? Porque el Estado tiene el deber de garantizar el derecho humano a servicios con eficiencia, con eficacia, con calidad. Ese es el derecho humano que por lo menos el Tribunal Constitucional, en una sentencia que la redactó de hecho un miembro del Foro Iberoamericano, el doctor Ernesto Ginesta, que ya no es magistrado, pero hizo una pieza jurídica extraordinaria y desarrolló este tema. Entonces ahí simplemente Yocasca, la reflexión de frente a este tipo paradójico, ¿verdad?, la gestión de los temas sociales y el uso de la contratación bajo esta perspectiva. Es un comentario más que pregunta, y si gustan opinar algo, pues bienvenido sea. Claro que me gustaría opinar. Esa ha sido la concepción tradicional de la contratación pública. Puede haberse destacado ahora en algún documento específico, pero eso ha sido la norma. Y lo que siempre me pregunto
Yo he estado en la administración pública como por 25 años. ¿Por qué seguir haciendo las cosas iguales si no han dado resultados? ¿Por qué América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo? ¿Por qué la contratación pública va solamente al 1% de las grandes empresas? Hay muchos porqués y sobre todo el hecho de que se necesite, y fue uno de los aspectos que planteé, integración, una organización, una planificación y el trabajo conjunto de toda la administración. Porque es que una pyme, como usted dice, necesita apoyo para todo. Nosotros tuvimos que apoyarla junto con el Ministerio de Industria y Comercio y Pymes a que se inscribieran en la Dirección de Impuestos Internos, a que se registraran como proveedor del Estado, a que el Ministerio de Industria y Comercio le ayudara a mejorar sus productos, sus empaques, incluso algunas han podido hasta vender en el extranjero, es decir, han podido exportar. Es decir, es un proceso, pero toma sobre la base recursos ya existentes y políticas ya existentes. Es simplemente mirarla con los ojos de nuestra realidad, no con los ojos de una realidad que no se corresponde a la de América Latina. Usted es de Costa Rica, usted sabe de Costa Rica y de Centroamérica, y yo también de República Dominicana, Centroamérica, Iberoamérica, y sigue pasando lo mismo. El tema de la corrupción, que es lo que ha entretejido toda la normativa, mi opinión es que en lugar de que haya menos corrupción, hay más corrupción, porque mientras más difícil se hace la participación, más corrupción hay. Mientras más trámite hay, más corrupción hay. Entonces, es solamente pensarlo. Es un planteamiento que yo digo puede ser un poco disruptivo para mucha gente, pero basémonos en la evidencia. Ahora tenemos la contratación electrónica, ahora tenemos el análisis de datos, ahora tenemos los científicos de datos, veamos lo que nos van diciendo esos datos. Lo que nosotros pudimos descubrir analizando esos datos es que es algo que resulta. Son políticas públicas que pasan de ser asistenciales a políticas de desarrollo, que usted no va a poder verla en 3, 4, 5 meses, pero puede ir viendo año tras año cómo va cambiando la realidad y puede ver cómo un pequeño negocio que no tenía posibilidad alguna se va transformando en un negocio organizado, en una mediana empresa, en una pequeña empresa. Pero si no hay ese apoyo, la tenemos difícil en América Latina. Yo no sé en otros países, pero lo que yo conozco, esa es la realidad que puedo presentar, sobre todo con evidencias, con datos específicos de cómo esas políticas han ayudado al desarrollo de esos sectores. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que hay que agradecer a los ponentes que nos han dado esta visión de la compra pública, de la contratación pública desde realidades políticas y sociales distintas y que todavía le dan más valor a la contratación pública estratégica, ¿no? Y como garantía además del desarrollo sostenible. Y ahora creo que ya tenemos la pausa café, si no me equivoco. Muchas gracias por su atención.